Dice así en el nombre de Jesucristo. Porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo, diciendo: de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Y habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa. Porque los hombres ciertamente juran por uno mayor que ellos, y para ellos el fin de toda controversia es el juramento para confirmación. Por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento para que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para signo de la esperanza puesta delante de nosotros, lo cual tenemos como segura y firme ancla del alma, y que penetra hasta dentro del velo, donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Padre celestial, bendice esta porción de tu palabra en este día, que tú puedas bendecirnos, Señor, a través de ella. Lo has venido haciendo, Señor. Padre, y queremos que tú puedas tomar el control total, Señor, de cada uno de nosotros, Señor. Quita todo espíritu que no sea conforme a tu palabra, todo espíritu de sueño, de cansancio, de distracción, Señor, todo espíritu, Señor, que estorbe a ti, Señor. Padre, sé tú tomando el control de nosotros, Señor, que tus palabras sean verdaderas para nosotros, Padre. En el nombre de Jesucristo lo pedimos, para tu gloria y honra. Amén y amén. Dios les bendiga, pueden tomar asiento. Gloria al nombre del Señor. Puede pasar por acá atrás, no hay problema. Damos gracias al Señor por habernos hablado estos días en estos cultos que hemos tenido. Ha sido bueno, amén, porque venimos hablando concerniente al Espíritu Santo. Y cuando empezamos a hablar de la simiente hace bastante tiempo, también estábamos hablando del Espíritu Santo. Y cuando nosotros muchas veces pensamos, bueno, el pastor se quedó con esa escritura, o con ese no va a terminar más. Pero a veces uno quisiera hablar otras cosas, quizás hay personas que tienen preguntas, amén, quizás hay personas que tienen, gloria al nombre del Señor, temas quizás más profundos, pero el Espíritu Santo es un tema bastante profundo para nosotros, y cuando Dios nos lleva a hablar de esto, empezamos a ver que lo que quizás ya hemos hablado por mucho tiempo, Dios lo viene renovando de una manera especial. Amén. Y el propósito de todo esto es poder captar en nosotros de que ese Espíritu Santo es lo más importante para nosotros en esta tierra. Amén. Más que cualquier cosa. Más que quizás tener un título de pastor, más que quizás ser un diácono, un síndico, lo que sea. Amén. Que cualquier cosa en el mundo. El Espíritu Santo es lo más importante en el creyente. Amén. Por eso es que el profeta venía diciendo en estos mensajes que hemos leído que Dios se hizo tan pequeño en una célula de sangre para demostrar que el mismo Dios tan grande también era tan pequeño. Amén. Porque muchas veces el Espíritu Santo se tuvo encapsulado en cierta persona o en cierta iglesia. Por muchos años ha venido así. La Iglesia Católica dijo... todo pasa por la iglesia y lo que la iglesia diga es, amén, y encerraron al Espíritu Santo y se pusieron bajo unos 3 nombres, amén. Ellos tenían un dominio, amén. Apocalipsis dice que ellos tendrían esa triple corona, amén, Padre, Hijo y Espíritu Santo, una triple corona que sería jurisdicción del infierno, amén, jurisdicción del cielo supuestamente, y también el purgatorio. Gloria al nombre del Señor. Pero el Espíritu Santo vendría para librarnos de eso. Porque la iglesia, cada vez que recibió un mensaje del Espíritu Santo, luego se organizó. El profeta dice, ellos nunca avanzaron en el Espíritu Santo. Amén. Ellos dijeron, bueno, tenemos el bautismo correcto, se bautizaron y se quedaron ahí, los bautistas quedaron ahí. Amén. Pero Pablo, cuando viene a estos bautistas, se encontró con Apolos, le dijo, pero ¿recibiste el Espíritu Santo desde que creíste?
Ni siquiera sabemos que hay Espíritu Santo. Recibieron el bautismo, pero no era lo que Pablo dice, eso ya no funciona ahora. Eso fue bueno en los días de Jesús. Pero ahora estamos en la edad del Espíritu Santo, en la dispensación del Espíritu Santo. En los tiempos de Jesús el bautismo era esa dispensación, pero ahora como Él se fue, Él envió el Espíritu Santo y ahora tienen que recibir el Espíritu Santo. Y lo primero que le preguntan, ¿en qué bautismo fuiste? En el bautismo de Juan. Es la dispensación anterior. Ahora necesitan ser bautizados de nuevo en el nombre de Jesucristo. Amén. Y hermanos decimos, pero esto es tan simple, hermanos, si nosotros lo hicimos, pero las iglesias hasta el día de hoy todavía no pueden bautizar en el nombre de Jesucristo. Amén. Y no han entrado en la edad del Espíritu Santo. Gloria al nombre del Señor. Y han engañado a la gente. Amén. Con esos nombres blasfemos. Y el profeta dice que ese espíritu es el espíritu de la gran ramera. No sé por qué empezamos por eso. Amén. El espíritu de la gran ramera, y ella tuvo hijas que fueron las denominaciones. Y ellas fueron igual que su madre. Amén. Gloria al nombre del Señor. Y el profeta dice, cuando esos creyentes dicen, yo soy metodista, soy bautista, dice, ellos se están poniendo el título delante de ellos. Amén. Es algo duro de decir. Pero el profeta lo dice muy duro en el mensaje del bautismo del Espíritu Santo. Dice, ellos son prostitutos, dice. Teniendo un nombre en ellos. Amén. Por eso que no es la iglesia. Pero el creyente muchas veces se ha conformado con la iglesia. El creyente se ha conformado con un nombre. Amén. Pero no era el nombre del mensaje tampoco. Era el Espíritu Santo obrando en el creyente. Porque era la edad del Espíritu Santo. Amén. Y muchas veces el creyente piensa de esa manera. Bueno, la iglesia, bueno, el pastor, bueno, no sé. Amén. El mensaje. Pero el Espíritu Santo es lo único que lo llevará a usted a perfección. Amén. Y esto es algo personal e individual con la persona. Porque el profeta dice, ¿es usted cristiano? Y ellos dijeron, bueno, mi abuela fue metodista, bautista, por eso yo voy a esa iglesia. Pero esto no es por la iglesia, ni por la abuela, ni por el papá o la mamá. Esto es individual con Dios. Amén. Allí no va a estar cuando esas personas tengan que compadecer ante Dios. Allí no va a estar la iglesia. Allí no va a estar el diácono. Amén. Allí no va a estar papá ni mamá. Ahí va a estar usted con Dios solamente. Amén. Y serán juzgados por la palabra. Amén. Gloria al nombre del Señor. Por eso a veces el creyente toma una mala posición. Amén. No, que el pastor quiere que yo levante la mano porque si no, no soy un adorador. No es el pastor, es el Espíritu Santo que el profeta dijo, cuando usted levanta su mano, es una señal de rendición a Dios. Amén. No es porque sea una manera que la iglesia tiene que hacerlo. Esto es algo personal de Dios con usted. Amén. En lo cual usted levantando sus manos dice, estoy rendido a ti, Señor. Gloria al nombre del Señor. Pero es un Espíritu Santo que lo mueve a hacer eso. Amén. Y hemos visto que el Espíritu Santo vino para muchas cosas en nosotros. Amén. Pero una de todas ellas era tomar el control total del creyente. Amén. Tomar el control total del creyente. A veces la persona dice, bueno, yo tengo a Dios. Gracias, Señor, porque podemos entrar ahora en el mensaje. A veces la persona dice, yo tengo a Dios. Yo tengo el Espíritu Santo. Pero el profeta dice, nosotros estamos en una habitación de tres, en un cuerpo de 3 habitaciones. Gloria al nombre del Señor. Por eso vamos a conectar esto con la escritura del libro de Hebreos, que Pablo viene diciendo, amén, que es un proceso de 3 pasos en nosotros. Amén. Justificación, santificación, bautismo del Espíritu Santo. Sabemos del 4º paso también. Pero en estas 3 habitaciones, donde Dios también moró, Padre, Hijo y Espíritu Santo, así nosotros también. 3 lugares donde el profeta dice, cuando usted le da la bienvenida a Jesucristo a su hogar, en su casa tiene 3 habitaciones. Amén. Usted primero lo hace pasar al living, dice. Y luego lo hace pasar quizás a la cocina, a poder comer con él. Ese comedor, amén, ya es algo más personal. Pero necesita ahora hacerlo pasar en la intimidad, en su cuarto. Amén. Y muchas personas dicen, yo recibí el Espíritu Santo. Desde que creí yo recibí el Espíritu Santo. Y lo han mantenido al Señor en el living solamente.
Gloria al nombre del Señor. En el living donde solamente conversan con Él, le dicen, Señor, sabes que necesito esto, necesito una casa, necesito lo otro, necesito que sanes al vecino. Amén. Y Dios es tan amable que en su gracia nos concede esas cosas. Pero necesitamos no solamente dar el segundo paso, sino el tercer paso ahora, que es el Espíritu Santo teniendo una intimidad con el creyente. Por eso digo que el Espíritu Santo venía a tomar el control total. Amén. Porque vimos que Judas pasó el primer paso, pasó el segundo paso, fue bendecido. Los demonios se sujetaron en su nombre. Amén. Pero necesitó el tercer paso. Y al no poder cumplir con el tercer paso, su fin fue de muerte. Amén. Gloria al nombre del Señor. El profeta predica este mensaje de una vida escondida. Y él empieza a hablar de que en los tiempos antiguos, allí en el tiempo de Israel, había un tabernáculo. Y ese tabernáculo tenía 3 pasos también. Amén. El primer atrio, luego el lugar santo. Amén. Luego el lugar santísimo. Amén. Y cuando el adorador venía y se encontraba en el primer paso, él era alabado, gloria al nombre del Señor. Amén. Pero luego pasaba al segundo paso donde venía el sacrificio. Amén. El profeta dice, ahí estaba el candelero, pero era una luz artificial. Amén. Era una luz artificial que el sacerdote tenía que estar llenando ese aceite para que no se apague la luz. Amén. El creyente muchas veces viene, amén, y es lavado por la palabra, pasa al segundo paso, viene a la iglesia y el sacerdote tiene que estar todo el tiempo echándole el aceite para que se mantenga encendida esa llama. Amén. Gloria al nombre del Señor. Pero es necesario que entre dentro del tercer paso, donde ya no había luz artificial, ahí había una gloria shequina. En esa gloria shequina había una columna de fuego. Era Dios mismo. El mismo que se había encontrado con Moisés estaba en el tercer paso, en la intimidad. Y ese lugar santísimo, dice el profeta, estaba hecho de pieles de tejones. Y esas pieles de tejones no dejaban pasar el ruido. Amén. No dejaba entrar nada de lo de afuera, no podía entrar nada. Amén. Y lo más tremendo era que entraba un solo hombre. En ese tiempo dependían de un hombre, del sacerdote que entrara allí y pudiera rociar la sangre. Amén. Tenía todo un proceso. La rosa de Sarón era exprimida. Amén. Tipo de Cristo, ella era exprimida y era colocada sobre Aarón el aceite. Amén. Descendía hasta su vestidura y tenía las campanitas, tenía la sangre, tenía todo. Y él entraba al lugar santísimo. Y cuando entraba al lugar santísimo, los que estaban afuera estaban esperando a ver qué sucedía, si se moría o si era bien recibida la adoración. Él tenía que venir con un paso llamado Santo, Santo es el Señor, con sus campanitas. Tenían que sonar perfecto. Gloria al nombre del Señor. Entonces Dios, en su gracia, dentro de ese lugar santísimo, estaba el arca, que era la palabra. Gloria al nombre del Señor. Y dentro de ese lugar también había un maná. Amén. Recuerden que dentro de ese lugar había un maná, que era el maná escondido. Amén. No quiero leerle mucho, por eso quiero explicárselo. Pero dentro de ese lugar, recuerden que ellos cuando salieron de Egipto, el maná empezó a descender. Amén. El maná empezó a descender. Y ellos comieron maná. 40 años hasta que entraron a la tierra prometida. Hasta el tercer paso. Amén. ¿Por qué no comieron el maná en la tierra prometida? Amén. Gloria al nombre del Señor. Que Dios nos ayude. Dependían de un solo hombre. Amén. Y si ese hombre se moría, tenían que sacarlo con una soga. No podían entrar al lugar santísimo. Amén. Pero eso era en aquel tiempo. Por eso Pablo, en el libro de Hebreos, dice, por la cual queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento. Este es Dios, poniendo un juramento para que decir, yo los voy a rescatar a ustedes del pecado. Amén. Gloria al nombre del Señor, porque el precio del pecado era que un inocente tenía que morir, pero no tenía que venir a través de sexo.
Amén. Y el profeta dice, Él no envió a su ángel. Amén. Él no envió a un querubín. Él no envió a su mano derecha. No envió ni a Miguel, ni a Gabriel, amén. Él mismo descendió, porque Él mismo había hecho el juramento por Él mismo de que Él lo iba a hacer. Amén. Y era imposible que Dios mintiera. Y era imposible que Dios rompiera su juramento de que Él salvaría a la raza humana. El problema que el hombre tenía era que no podía tener contacto con Dios. Amén. Porque el hombre moría. El sacerdote era un hombre preparado. Era un hombre que estaba instruido. Y con todo eso, él entraba con temor de ver si no se moría también. Gloria al nombre del Señor. Pero Pablo está diciendo, por la cual nosotros tenemos como segura y firme ancla del alma, que penetra hasta dentro del velo. Amén. Este Dios no solamente vino para estar en el primer atrio, en el segundo, sino ahora para entrar hasta adentro, como precursor, para darnos la entrada a nosotros. Gloria al nombre del Señor. Porque aquel sacerdote no podía darle la entrada a nadie. Gloria al nombre del Señor. Pero este sumo sacerdote, según el orden de Melquisedec, él fue el precursor que primero entró al lugar santísimo. Gloria al nombre del Señor. Y él ahora, cuando él murió en la cruz, el profeta dice, él fue muerto allí en la cruz del Calvario. Amén. Gloria al nombre del Señor. Mire de qué manera fue muerto él. Gloria al nombre del Señor. Espero que podamos captarlo. Ayúdanos, Señor. Mire de qué manera fue muerto él. En el mensaje Él juró por sí mismo, el profeta habla cosas tremendas. Usted puede leerlo completo. Dice, ¿qué le sucedió a esa célula de sangre? ¿Pereció esa célula y se agotó? No, no, Señor. Ella se abrió para que muchos hijos pudieran nacer ahora, para que sus hijos pudieran nacer de esa sola célula de sangre, de este solo hombre. Este solo espíritu entró en esta célula y se creó alrededor de él, y ninguno alguna vez había entrado. Nunca habían entrado antes, pero Dios mismo descendió y se hizo un bebé. Amén. Y en un pesebre creció y se hizo un hombre, y todo esto estaba envuelto alrededor de esa sola célula de sangre, y fue lanzada y fue lanceada y se rompió en el Calvario, porque el pecado la diseminó. Dios lo resucitó para nuestra justificación, y ese mismo espíritu vive aquí en la tierra hoy día, está rociado alrededor. No es difícil, dice el profeta, que usted no puede entrar porque ahora está abierta para que usted entre. Él rasgó el velo cuando Él murió en la cruz del Calvario. El velo del lugar santísimo se abrió para que nosotros tengamos la entrada al lugar santísimo. Antes no podíamos entrar al lugar santísimo. No podíamos tener comunión con la columna de fuego, con la palabra, con el maná escondido. Amén. Gloria al nombre del Señor. Ellos comían maná en el desierto. Estaban comiendo el maná y tenían que hacerlo rápido, porque cuando salía el sol se desvanecía. Amén. Pero hermano, ¿no era tipo de Cristo? Sí, era tipo de Cristo. Pero ese maná, cuando ellos lo recibían, gloria al nombre del Señor, todos los días el profeta dice, aquel hombre que no ha entrado al lugar santísimo, come del maná, viene al culto, se alimenta, gloria a Dios, pero al próximo culto se le desvaneció el maná. Amén. Ese maná se le desvaneció y necesita estar comiendo todos los días del maná. Pero cuando la persona entra al lugar santísimo, ese es un maná que no se echa a perder. Es un maná perdurable. Cuando usted entra al Espíritu Santo, es un maná que nunca se secará, se desvanecerá de usted. Gloria al nombre del Señor. Por eso es importante recibir el Espíritu Santo. El bautismo del Espíritu Santo. Porque el maná escondido que estará dentro de usted, nada lo hará cambiar. Amén. Usted ya no será el mismo siempre, no seguirá siendo el mismo. Gloria al nombre del Señor. Pero mientras tanto no haya entrado al lugar santísimo, tendrá todos los problemas. Se le apagará el candelabro, las luces empezarán a humear, dice el profeta. Ellas empezarán a echar su humo. Gloria al nombre del Señor. Pero tenemos un precursor que fue Jesucristo. Y Él nos dio la entrada libre ahora. Ahora no entrar al lugar santísimo es muerte. Antes entrar al lugar santísimo era muerte, pero ahora no entrar a ese lugar
es muerte. Por eso que cuando hemos venido hablando del Espíritu Santo es para que el creyente pueda identificarse con la palabra. Para que el creyente no dependa de la iglesia ni dependa del pastor, sino del Espíritu Santo. Amén. Porque no es traerlo a la iglesia, no es cuántos miembros de iglesia más tengamos, ni cuánto menos tampoco. Sino cuánto es su relación con Dios en la intimidad con el Espíritu Santo. Gloria al nombre del Señor. Así que mire, quiero terminar primero esta cita. Se me volvió a subir. Pero el profeta dice algo tremendo que quiero terminar de leer aquí. Él fue el precursor para nosotros. Luego pasaremos a este mensaje. Aleluya. Cuando Él pasa a ese pecador a través de la célula de sangre, lo limpia de toda injusticia y lo mete dentro de sí mismo por el Espíritu Santo. Y ahora el pecador es una nueva criatura en Cristo Jesús. Amén. Él es un hijo de Dios y ella es una hija de Dios. Todos los deseos del mundo están muertos. Entre él y el mundo está la sangre. Esa sangre, esa piel de tejones, amén, en el lugar santísimo. Entonces todo lo espera, todo lo cree. Lo que Dios dice, eso es la verdad, viva o muera. ¿Qué me puede importar? Dice el profeta. Yo sigo adelante. Yo soy un poquitito informal en mi propia iglesia. Oh hermano, dice, mis esperanzas están edificadas en nada menos que en la sangre y la justicia de Jesús. Cuando todo alrededor de mi alma es Él. Entonces Él es toda mi esperanza y estancia. En Cristo la roca sólida me paro. Si es dinero, si es popularidad, si es el gran predicador, o si es un doctor, o si es un automóvil. Todos esos lugares son arena movediza. Amén. Gloria al nombre del Señor. Es un ancla del alma que el creyente tiene, el Espíritu Santo, que no lo puede mover al creyente. Él sabe dónde está parado a través del Espíritu Santo. Gloria al nombre del Señor. Esta ancla, dice el profeta, yo tengo un ancla que me mantiene totalmente firme y seguro mientras las olas del mar se levantan. ¿El ancla para qué es? Para resistir la prueba, para resistir las olas. No es para que esté quietito el mar, es para que cuando vengan las olas usted se mantenga firme. Por eso el profeta nos decía en la predicación anterior, no es que vamos a ser inmunes a los problemas, ni tampoco vamos a ser inmunes a las enfermedades. Gloria al nombre del Señor. Pero usted va a tener un ancla, que es el Espíritu Santo. No importa si floto o si hundo, dijo el profeta, si tengo que beber agua del río, si tengo que comer galletitas saladas. Amén. Lo importante es tener el ancla. Porque esa es la que nos llevará, gloria al nombre del Señor, a casa. Gloria al nombre del Señor. El Espíritu Santo vino para escondernos en Cristo. Para escondernos en Él. Pero necesitamos entrar a ese tercer paso. Ese tercer lugar, esa tercera habitación. Usted puede recibirlo en la carne. Amén. El profeta dice, los creyentes armenianos, ellos hicieron muy buenas obras. Ellos tenían mangas largas, no usaban mangas cortas. Las mujeres usaban faldas largas. Pero eso solamente era en la carne. Amén. Pero no hay ninguna escritura que avale que lo moral pueda salvarlo a usted. Gloria al nombre del Señor. Eso es parte del creyente, pero eso es en el primer atrio. Pero en el segundo atrio, cuando usted ya entraba en la segunda parte, donde habían sacrificios, donde usted era adorador, gloria al nombre del Señor, ya era algo un poquito más adentro en el espíritu, donde el creyente tenía que despojarse de sus imaginaciones, de sus pensamientos. Por eso fue que leímos en la predicación anterior, leímos ni un solo mal pensamiento entre nosotros. Amén. Y todas esas cosas eran en el segundo lugar. Pero en el tercer lugar, donde el Espíritu Santo en una intimidad podía entrar, ahora el creyente, gloria al nombre del Señor, ahora el creyente estaría completo. Dice el profeta, aquí está una cosa que yo creo, dice, la Biblia dice, habla de aquellos hijos que eran adoptados. Cuando el hijo había sido criado, el tutor mantenía al padre informado de la conducta de su hijo. El tutor de este asunto ha sido el Espíritu Santo para la iglesia. Recuerde, un hijo, no importa lo que sucediera, nació un hijo, siempre será un hijo. Pero cuando un hombre es nacido del Espíritu Santo, él llega a ser un hijo de Dios,
porque de hecho es un segundo nacimiento. Es una regeneración que crea algo en el hombre que no estaba allí para empezar. Cuando cada hombre nace dentro de la casa de fe, él llega a ser un hijo. Pero el Espíritu Santo es el que vigila a este hombre y el que le notifica a Dios cómo él va progresando. Amén. El Espíritu Santo es el agente que le avisa a Dios. Tu hijo hoy día va progresando, ha hecho esto, ha hecho lo otro. Gloria al nombre del Señor. Él es el que va informándole. Para eso vino también el Espíritu Santo. Para informar nuestra conducta. Para informar nuestro caminar. En aquello más íntimo, porque el pastor a veces quizás no lo puede ver. O el diácono no lo puede ver. Gloria al nombre del Señor. Pero el Espíritu Santo es el agente que puede verlo en todo lugar. Él está presto ahí para verlo a usted. En su intimidad, en todo, Él está presto para verlo. En su trabajo. Gloria al nombre del Señor. No es que son creyentes de iglesia, que vienen a la iglesia y en la iglesia son creyentes y afuera no. El Espíritu Santo es el agente de Dios que está todo el tiempo vigilando nuestra vida. Pero ¿cuál era el propósito del Espíritu Santo hacer esto? El propósito del Espíritu Santo era para llevarnos a una colocación, para llevarnos a una adopción. No es porque el Espíritu Santo sea malo, sino que el propósito del Espíritu Santo era colocarlo y ponerlo en posición al creyente. Amén. Gloria al nombre del Señor. Y cuando este hijo llegaba a una cierta edad, pero dice, si él era imprudente y nunca prestaba atención, no estaba interesado en el oficio del padre, nunca llegaba a ser adoptado. No tenía interés por las cosas de Dios. Amén. Pero si él era un hijo correcto, bueno, y le gustaba el oficio de su padre, y estaba interesado, e intentaba todo lo que podía hacer para progresar, entonces el tutor lo llevaba el reporte al padre y había lo que es llamado el posicionamiento de hijo. Pablo lo dice, la adopción. Y el mismo hijo que nacía en una familia podía ser adoptado en la misma familia y colocado en la misma familia y darle una posición en la familia. Y yo creo que esta es la obra del Espíritu Santo, página 9 de este mensaje, una vida escondida. Yo creo que esta es la obra del Espíritu Santo hoy entre la iglesia, procurando de colocar a la iglesia posicionalmente, con sus apóstoles, profetas, maestros y demás. Hemos visto muchas falsas alarmas levantándose entre la gente, lo cual les indicaba una real adopción genuina que estaba a la mano. Y yo lo creo, Dios tiene que colocar dentro de la iglesia a sus hijos. Por eso vimos Corintios 12, el cuerpo de Cristo. Cuando hablamos de iglesia no son 4 paredes, es el cuerpo de Él. Gloria al nombre del Señor. Y yo creo que es el tiempo en que la iglesia había llegado hoy. El gran movimiento es de que Dios, después de que hemos visto todas estas falsas alarmas, Dios posicionará a su iglesia correctamente. No hombres comprados hechos de seminario, sino que posicionará dentro de la iglesia creyentes, no a sobreabundantes en teología y que no se hacen de la noche a la mañana, sino que Dios posicionará en la iglesia como Dios lo ha escogido, como el Espíritu Santo ha ejercido la tutela en esta iglesia y la ha criado, el mismo Espíritu Santo. La crió a la iglesia. Amén. Estuvo en su proceso, en su etapa, hasta que llegó a una madurez. Gloria al nombre del Señor. Pero progresemos en esto, dice el profeta. Démonos cuenta qué es lo que se va a requerir para entrar en ese lugar de adopción. Amén. El sacerdote entraba una vez al año en el primer velo, luego el segundo velo. Amén. En la fuente donde lavaban el sacrificio, luego el sacrificio que era matado. En el altar de bronce, la sangre puesta en un plato grande. Y el sumo sacerdote entraba una vez detrás del velo para hacer una expiación. Pero eso es en lo que la iglesia está hoy. Lo que necesita es un despojamiento de sus cultos. Vestirse de la justicia de Jesucristo, listo para entrar. La caminata del creyente debe ser diferente. Amén. Lo que nosotros necesitamos no es si somos asamblea o iglesia de Dios o unitario. Nuestra caminata debería estar tocando al público. Santo, santo es el Señor.
Amén. Gloria al nombre del Señor. Este hombre entraba. Cada hombre o muchacho o muchacha que alguna vez es ungido por Dios y entra detrás de ese velo, el velo de Dios, que es el Espíritu Santo, lo pone a usted en un lugar secreto. El velo cae detrás de usted. Y el mundo y las cosas quedan muertas. Amén. Gloria al nombre del Señor. En el mensaje del bautismo del Espíritu Santo, el profeta habla cosas maravillosas. Amén. Ayer cuando estaba leyendo este mensaje, esta mañana repasándolo, dice cosas tremendas el profeta. Dice, mucha gente piensa que es salva. Mucha gente cree que es salva, pero no ha sido salva hasta que ella se dé cuenta de que ha entrado detrás del velo. Amén. Dice cosas fuertes. Amén. Dice, hermano, pero es que yo vencí el fumar cigarrillos. No es eso, dice el profeta. Gloria al nombre del Señor. Que Dios nos ayude. Esto es un asunto individual, dice el profeta. Esto es un asunto individual. Vamos a adelantarnos. Ellos tenían que recoger el maná rápidamente y comerlo, porque el sol salía y no duraba mucho, se desvanecía. ¿Ve? El tipo de Cristo, el Espíritu Santo. Él era un maná en el tipo del Espíritu Santo hoy. Amén. Él está trayendo a la iglesia espiritual el maná espiritual. Cuando la iglesia venció al principio, cruzó el Mar Rojo, cruzó entrar en la jornada en camino a la tierra prometida, llovió maná la primera noche. Gloria al nombre del Señor. Y ellos lo recogían y se lo comían y decían que era dulce, sabía como miel en la roca. Amén. Por eso era un tipo del Espíritu Santo. El maná nunca cesó de caer hasta que ellos entraron en la tierra prometida. Por 40 años el mismo maná cayó. ¿Cómo van a tomar el Espíritu Santo y dejarlo allá en Pentecostés? Amén. Él ha seguido cayendo el maná. Continuamente. Pero fíjense, dice el profeta, tan pronto como las personas entraron en el aposento alto obedeciendo los mandamientos, esperando la venida del Espíritu Santo, vino un estruendo recio, como un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados y le aparecieron lenguas repartidas como de fuego. Ellos comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu Santo daba a que hablasen. Pero fíjense, dice el profeta, eso es tipo de la tierra prometida. Amén. Pero fíjense, hermanos, ¿cuánto tiempo iba a durar este maná? Duró todos sus años, 40 años. 40 años duró el maná, hasta que entraron en la dispensación de la tierra prometida. ¿Cuánto tiempo va a durar que el maná esté cayendo? Hasta que Jesús venga, dice el profeta. Amén. Porque Pedro le dijo, arrepentido y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros la promesa, para vuestros hijos, para los que están lejos, para cuanto el Señor vuestro Dios llamare. Eso era que el maná iba a caer, iba a caer, iba a caer, iba a caer, hasta que Jesús viniera. Gloria al nombre del Señor. Pero el creyente tenía que ahora entrar al maná escondido, que es el Espíritu Santo. Mucha gente está viviendo, dice el profeta, en la segunda habitación. Comen con Dios, comen la palabra, pero ese maná se les desvanece. Amén. Han entrado al segundo paso de recibir a Cristo en sus vidas, sin embargo, todavía no saben lo que está en la habitación secreta. Es una recámara, dice el profeta. Es un lugar de reposo. El Espíritu Santo, tipo del reposo. Venid a mí los que estáis cargados y trabajados, y yo los haré descansar. Entrarán en el reposo. Gloria al nombre del Señor. Y yo pienso que muchas personas han tenido muchos retorcijones de campamentos, cuando ellos van y comen del Señor en los campamentos, y antes de que otro avivamiento pueda venir, ellos han regresado y están enredados de nuevo en esa clase de cosas. ¿Cuál es el problema, hermano? Es que comieron el maná del día. Amén.
Por eso digo que en ese mensaje del bautismo del Espíritu Santo el profeta habla cosas fuertes. Dice, hay un creyente que ha sido creyente. Amén. Y dice, pero usted déjele a ese creyente pasar por las cosas que él había pasado. Amén. Las cosas que él había pasado antes, las cosas que le llamaban la atención en su corazón. Cada uno tiene sus cosas diferentes. A algunos quizás le gustaba la música, a otros quizás le gustaba sus amigos. Amén. Otros eran juegos de apostar. Amén. Gloria al nombre del Señor. Otros quizás la bebida, otros quizás las mujeres. Amén. Y el profeta dice, muchas personas piensan que son salvos. En ese mensaje dice, cuando usted déle una probadita de eso que él dice que dejó. Y verá si está en la primera habitación, en la segunda o en la tercera habitación. Si él ha entrado en el lugar santísimo, nada lo va a mover. Amén. Pero si hay algo que todavía lo mueve es porque necesita entrar en el tercer paso. No quiere decir que usted no esté teniendo comunión con Dios, ni que esté comiendo el maná. Pero ese maná se le va a desvanecer al otro día. Y al otro día va a estar enredado de nuevo en las cosas del mundo. Necesita entrar en una intimidad con Dios. Gloria al nombre del Señor. ¿Ve? Por eso el profeta dice, y yo pienso que muchas personas han tenido retorcijones de campamento. Está hablando de regocijo. Antes de que otro avivamiento pueda venir, han regresado y están enredados otra vez en alguna clase de culto o algo. ¿Cuál es el problema? Es que no han entrado en la otra parte. Amén. Pero hermano, ¿cómo es posible si yo me bauticé en el nombre del Señor Jesucristo? Si estoy en la segunda etapa donde estoy siendo santificado, pero necesita entrar a la tercera. No quiere decir que no ha sido salvo quizás, pero necesita ser sellado, circuncidado. No quiere decir que no ha sido elegido ni predestinado. Quiere decir que necesita pasar al tercer paso. A tener una comunión directa con Dios. Ahora, si nada de eso ha sucedido, gloria al nombre del Señor, porque hay creyentes que todavía no han dejado esos hábitos. Es porque ni siquiera han entrado en el primer paso. Gloria al nombre del Señor. Cualquier hombre que viene a Cristo y se esconde, el velo cae detrás de él, porque él está en la presencia del Dios Todopoderoso, comiendo del maná día y noche, de una hora a la otra. Siempre está tan dulce como lo estuvo el primer día. Amén. No quedándose a cierta distancia y pretender o a cierta distancia y actuar, sino entrar. Una vez que él entró para siempre, dice Pablo aquí. Lo cual tenemos como segura y firme ancla del alma que penetra hasta dentro del velo, donde Jesús entró por nosotros como precursor. Él nos dio el ejemplo a nosotros. Amén. Ahora recuerden, solamente los elegidos entrarán ahí. Ustedes quienes Dios los ha elegido, dice el profeta. Porque yo creo en Apocalipsis 2 que dice el que venciere es prometido a vencedores. Usted dice yo vencí el fumar, pero eso no es el todo lo que él está hablando. Hay muchas cosas más que van aparte de no fumar cigarrillo o tomar whisky. Es el que venciere heredará todas las cosas. Él será mi hijo y yo voy a ser su Dios. Le daré del maná escondido y lo esconderé y le daré las cosas ocultas que el mundo afuera no sabe nada al respecto. Amén. Aunque ellos coman maná, lo de afuera, pero no saben nada. Amén. Aunque estén comiendo maná, aunque estén teniendo la misma palabra y el mismo mensaje, pero no saben nada al respecto porque no han entrado en el Espíritu Santo. Gloria al nombre del Señor. Ministros del Evangelio, dice el profeta, tengan cuidado con sus denominaciones. ¿Ve? El Espíritu Santo vino para no denominarnos, dice en ese mensaje. Amén. Ellos se denominaron automáticamente. Pero, sino que busquen entrar en el maná escondido donde la revelación completa de Dios es amor perfecto en sus corazones. Usted y Dios. Amén. Usted y Dios solamente. Amén. Algo personal.
con Dios. Lo vimos en la vida de William Branham, vimos esos testimonios que enviamos al grupo de la iglesia. Dios mostrándole una visión al profeta mientras iba manejando. Amén. La esposa no sabía nada de lo que estaba sucediendo porque eso era algo personal con Dios, con él. Amén. Pero Dios tenía el control, él iba manejando el carro. Amén. Por eso el profeta decía, gloria al nombre del Señor, usted déle el control al Espíritu Santo. Él lo controlará a usted, lo guiará en todo sentido. A cada hora, a cada minuto. No cuando viene a la iglesia, sino en todos lados. Usted va a ser guiado por el Espíritu Santo entrando en la tercera recámara. En una intimidad con Dios directa con Él. No que tiene que estar el pastor para ver qué pasa. Amén. Ha llegado usted a un lugar, dice el profeta, ha estado usted, mi querido hermano. No desprecie mi ignorancia porque yo quiero preguntarle algo, dice el profeta. Pero ¿ha llegado usted alguna vez al lugar en que la vida, en donde Cristo significa más para usted que todo lo que usted pudiera argumentar sobre su iglesia? Amén. ¿Ha significado Cristo más para usted que todo el mundo? Amén. Si Él es el primero, entonces va en la dirección correcta. No me estoy refiriendo a emociones ni excitaciones mentales, en donde yo piense, oh, qué tremendo. No, eso no es. Un ancla firme y segura. Amén. Yo me refiero a lo profundo de su corazón, dice el profeta, que algo está sentado dentro suyo, que ha sucedido, que usted no sabe cómo vino, pero usted está escondido y todo su motivo es servir a Jesucristo. ¿Ha entrado usted en ese lugar, mi querido hermano? ¿Ha entrado en ese lugar donde no le importa lo que alguien más le diga? No para salir y actuar como un sábelo-todo, sino para que el amor de Dios esté tan anclado en usted que usted no pueda ver nada más, que su motivo sea hacer la voluntad de Dios, amar a todos fluyendo libremente por todas partes. Amén. ¡Qué tremendo! Eso es lo que haría el Espíritu Santo en esa tercera recámara. Amén. Gloria al nombre del Señor. Ese es el lugar, dice el profeta, donde tenemos que llegar, mis hermanos. Es el lugar donde Dios les revela sus cosas secretas. Ese es el lugar donde Dios lo posiciona y lo hace un llamamiento a usted. Amén. Y nada lo va a mover de ahí. Amén. No estamos hablando de un hombre que va a ser ¿cómo es la palabra? Duro, necio, ¿cómo? No, necio no. Soberbio. No estamos hablando de un hombre soberbio. Amén. Sino un hombre dulce. Amén. Y a veces vemos cómo Dios actúa en la vida del profeta y decimos, qué tremendo. Qué tremendo lo que debemos llegar. Amén. Pero Él nos puso ahora para eso. Para eso nos envió el mensaje, el Espíritu Santo, para llegar a ese lugar. En donde eso sea real en usted. Gloria al nombre del Señor. ¿Recuerda usted esa vara de Aarón? Hablamos de ella. Amén. ¿Recuerda la vara de Aarón? Él tenía una vara. Y en ese tiempo dijeron, bueno, vamos a elegir, vamos a poner las varas dentro del lugar santísimo. Al que Dios haya elegido, entonces Dios lo demostrará. Amén. Gloria al nombre del Señor. Y la vara de Aarón era una vara de almendra. No era de cualquier arbolito, era una almendra. Pero esa vara, dice el profeta, ella había sido cortada hace muchos años. Y estaba seca, estaba muerta. Amén. Eso es símbolo de nosotros. Nosotros fuimos cortados en el jardín del Edén. Muerte. No podíamos regresar. El hombre, Job dijo, si el hombre muere volverá a vivir secos como una vara. Eso dice el profeta aquí. Gloria al nombre del Señor. Esa fue una vara cortada del árbol de almendro. Y cuando el hombre fue cortado de Dios, él murió espiritualmente.
Pero cuando fue metida esa vara al lugar santísimo, ¿qué sucedió? Ella reverdeció, dio flores, dio frutos. Amén. Por eso el creyente, gloria al nombre del Señor, cuando entra a este lugar santísimo, traerá los frutos, traerá las flores, traerá la fragancia, gloria al nombre del Señor. Aquel que no entrare al lugar santísimo permanecerá seco y muerto. Amén. Esta es la razón, dice el profeta, que el Espíritu Santo lo ha estado vigilando desde que usted recibió el Espíritu Santo, porque Él está viendo. ¿Ve? El Espíritu Santo lo está vigilando. Lo que estamos diciendo recién. Todo el tiempo, en su trabajo, en su casa, en su intimidad, en todo, lo está vigilando el Espíritu Santo. Amén. Ve su actitud hacia el reino de Dios, si ha sido un motivo egoísta. Si las cosas que ha pensado usted han sido para una denominación, o quizás para que vaya más adelante, o si es para adelantar o para mejorarlo usted en una posición, si es para hacerle un hombre que el mundo lo mire, si es para edificarse una iglesia grande, si es para tener alguna popularidad, si es para alguna otra cosa de incrementar, que sea fuera de incrementar o mejorar el reino de Dios, algo está mal y el Espíritu Santo lo está vigilando. Pero dijo que lo había recibido, pero Él lo está vigilando. Lo está vigilando, lo está vigilando. ¿Ve? Así que cuando esta vara fue metida en el lugar de Dios, ante la presencia de Dios, Él vino a vida y produjo vida, produjo flores, produjo frutos. Jesús una vez vino a buscar fruto de un árbol y tenía todo menos frutos. Amén. Tenía hojas, tenía todo, pero menos frutos. Así es la iglesia hoy, tienen de todo excepto frutos. Pueden gritar, pueden hablar en lengua, pueden arguir las escrituras, pueden enseñar teología, pero cuando se trata de producir frutos, están muy escasos. Amén. ¿Cuáles son los frutos del Espíritu? Amor, gozo, paz, longanimidad, mansedumbre, bondad, paciencia. Muestra que muchos todavía están fuera en el primer altar primero. Amén. Y todavía están abiertos al público, esperando oír lo que Juan tiene para decir. O Pedro. Lo que el vecino va a pensar. O algo para ustedes mismos quizás. Pero una vez entrando dentro del velo y esas cortinas cerrándose detrás de usted, estarán escondidos en Cristo, la cosa será diferente. Amén. Qué cuadro tan hermoso del pecador, dice el profeta. Esta vara puesta allí refrescada, estaba fragante con olor a flores, produciendo frutos. Brotes salieron de ella. Hablando, la primera cosa que tenemos que hacer, dice el profeta. Fíjense, él empieza a hablar de la semilla. Pero esta flor dio un fruto y dio un aroma. Empieza a hablar de la semilla, de cómo la semilla tiene que ser plantada y todo esto. Pero mire, la primera cosa fue un refrescamiento. ¿Qué hace la semilla crecer? ¿Se han levantado ustedes en la mañana y han visto el rocío que cayó del cielo que refresca la mañana? Quizás el hermano Juan allí se ve mucho más eso, el rocío allí, en la mañana, temprano. ¿Cuándo es que cae el rocío? Cuando está en paz. El rocío no cae de día, dice el profeta. El rocío cae en la noche. Cuando el rocío, cuando todo está en paz, el rocío nunca podrá caer en usted, mi hermano, mientras usted se esté quejando, esté argumentando, preocupado por las cosas de aquí, de la tierra. Esté solo con Dios y deje que las gotas del rocío caigan sobre usted, en la quietud del Espíritu Santo. Amén. Entonces, el Espíritu Santo, sí, estamos para terminar. El Espíritu Santo, gloria al nombre del Señor, no era solamente decir, oh, yo recibí el Espíritu Santo, sino que ahora eran en 3 pasos para el creyente. Amén. Así como allí en Moisés fue tipificado todo, en el primer atrio, en el segundo atrio y en el lugar santísimo. Amén. Ahora el creyente también, sus frutos demostrarían en qué lugar estaría posicionado. Si en el primer atrio, abierto al público, todavía todo el que entra, lo que este dice, lo que el otro no dice. Amén. O si estaría ya en el segundo lugar, teniendo comunión con Él, en un sacrificio, en una sangre,
Amén. O si estaría dentro del lugar santísimo. Dentro del lugar santísimo, la gloria Shekinah estaba ahí, la columna de fuego. Los querubines estaban protegiendo esa columna. Amén. Estaba el maná escondido. Ese maná que no se descomponía. Que la palabra siempre era fresca. Amén. Gloria al nombre del Señor. Eso debe producir la palabra en nosotros, en el creyente. Un alimento fresco todos los días. No un alimento que se pudra para usted la noche. Y, oh, ¿para qué creí este mensaje? Al final me trajo puros problemas. Se está pudriendo el mensaje en usted. ¿Para qué voy a la iglesia? Amén. Sino que tiene que ser algo fresco, algo que lo renueve. Algo que sea un olor fragante. Que pueda producir frutos del Espíritu Santo. Gloria al nombre del Señor. También habla de los predicadores. Amén. Así que no es solamente para el que venía, era para el sacerdote también. Cada hombre que viene al púlpito debe estar a solas primero también. Entonces también vienen los frutos. Amén. También es para el predicador. En el siguiente atrio estaba la lámpara de Dios, en donde el justificado se paraba y encendía por manos humanas una lámpara. Es donde a veces la gente argumenta y sobre cosas insignificantes habla. Es que yo no creo en sanidad divina, no creo en las visiones, no creo en esto. Sin embargo, usted está comiendo el maná, pero está viviendo en una luz artificial. Algunas veces esas luces se apagan, algunas veces su lámpara humea. Amén. Pero necesita entrar al siguiente lugar, dice el profeta, en donde no hay luz artificial. Dentro de las salas de esos querubines estaba una luz sobrenatural suspendida. Era un halo de Dios que iluminaba toda la habitación. Y una vez que ese hombre entraba dentro de la gloria Shekinah, gloria al nombre del Señor, la oscuridad del mundo, las organizaciones artificiales y todo lo demás, credo hecho por el hombre, pasaron para él y ahora vive en la gloria del Dios Todopoderoso. Amén. Esto es parte del mensaje para que fue dado el Espíritu Santo. Para meternos dentro del velo. Para anclarnos en nuestra alma firme y segura. Dentro del lugar escondido. Y el profeta dice, cuando usted entra en ese lugar escondido, el diablo ya no lo puede atrapar. Le va a ofrecer esto, le va a ofrecer quizás mujeres, le va a ofrecer quizás, no sé, bebida, quizás lo que usted estaba haciendo antes, lo que antes le llamaba la atención, y usted va a estar escondido, el diablo no lo va a poder atrapar, va a estar sellado con el Espíritu Santo, un producto sellado, un producto terminado, gloria al nombre del Señor. Amén. Pero si el diablo lo atrapa es porque todavía no ha entrado a ese lugar santísimo. Amén. Él vino para guiarnos y tomar el control de nosotros total. Amén. Que Dios nos ayude. El profeta en el mensaje Un Guía, cuando él está hablando, dice, yo creí que era un guía. Me fui con mi esposa y mi pequeño Billy Paul, quizá ella de 22 años de edad. Y él salió y dijo, voy a venir al cerco del mediodía y voy a cazar. Y cuando vuelva vamos a comer. Y él salió, dice, y empezó a oler un rastro. Amén. Era un buen cazador. Empezó a oler un rastro de un oso. Un gran poder. Amén. Y cuando llegó la cueva estaba vacía. Y allá había un venado. Dice que le disparó, lo mató. Amén. Y él empezó a caminar y empezó a querer experimentar lo que él sabía. Amén. Y le había prometido a su familia que volvería. Era un tiempo de nieve, era un tiempo difícil. Amén. Usted dice, hermano, ¿para qué a veces contamos la historia de William Branham? Porque fueron cosas que sucedieron para enseñarnos a nosotros espiritualmente lo que sucedía en el creyente.
Que fuera un día de mucho frío no era casualidad. Amén. Y el profeta dice que cuando él iba caminando, gloria al nombre del Señor, de repente dijo, bueno, voy a volver. Pero el viento cambió. Amén. La ventisca empezó, la nieblina ya no se podía ver a más de 1 metro. Y quizás sus manos se podía ver. Y él empezó a caminar, empezó a caminar, empezó a caminar. Y él se empezó a dar cuenta que ya había pasado por ese lugar 3 veces. Estaba caminando en círculos. Amén. Y dijo, no, pero yo soy un buen cazador. Yo soy un buen guía. Yo puedo dirigirme solo. Voy a caminar rectamente por aquí. Y empezó a caminar y cuando volvió, ahí estaba de nuevo el venado donde lo había dejado. Gloria al nombre del Señor. Y entonces cuando eso sucedió, dice que algo le dijo al oído, yo soy tu pronto auxilio en tiempo de tribulaciones. Amén. Pero el profeta dice, el problema era que yo no quería admitir de que estaba perdido. Yo creía que era un buen guía. Amén. Y que yo no me podía perder. Pero dice el profeta, me empecé a desesperar porque mi familia me estaba esperando. Si no hubiese sido por mi familia, yo hubiese hecho un fuego y me hubiese metido en una cueva y quizás esperaría que pase la tormenta, dice el profeta. Pero había una familia ahí esperando. Gloria al nombre del Señor. Aleluya. Entonces dice que cuando llegó un momento en que siguió caminando y siguió caminando, llegó un momento en que dijo, Señor, ya no soporto más. Estoy perdido. Empezó a orar el profeta, dice que las lágrimas empezaron a salir, decir, Señor, estoy perdido. Si no me ayudas, no sé qué voy a hacer. Amén. Y fue en ese momento donde el profeta dijo, yo sentí una mano que tocó mi hombro. Y cuando se dio vuelta para ver, él pudo, dice, la neblina se empezó a abrir y él pudo ver en qué dirección estaba yendo. Dijo, yo me estaba yendo hacia el otro lado, hacia Canadá. Nunca hubiese regresado. Pero eso se empezó a formar. Dice, yo empecé a recordar, dice el profeta, de que habíamos puesto un cable de teléfono. Había ayudado a poner ese cable de teléfono y si encontraba ese cable de teléfono, ese me llevaría a casa. Dice, mi esposa se moriría de frío, no sabía hacer un fuego. Mi hijo se morirían, dice, porque al pequeño lo tenían entre los dos para darle calor, porque si no se morían congelados. Sin comida, sin fuego, amén. Dependían enteramente de él. Entonces dice el profeta, cuando yo me rendí completamente a él, y asumí que estaba perdido, que yo era incapaz de poder regresar, amén, fue ahí entonces donde Dios apareció en la escena. Amén. El Espíritu Santo vino para guiarnos. Si nosotros pensamos de que podemos hacerlo, nunca lo haremos. Es más, iremos en la dirección contraria. Y nunca podremos reclamar nuestros seres queridos. Gloria al nombre del Señor. Estamos preocupados por ellos, pero no queremos asumir de que estamos perdidos sin el Espíritu Santo. Pero cuando el Espíritu Santo obró en gracia en él, dice que él iba con sus manos levantadas en rendición a Dios, encontrando el cable. Amén. Y dice que de repente tocó ese cable y dijo, oh, me agarré tan fuerte de ese cable. Esa era una línea segura. El que podía guiarlo hacia esa casa. El Espíritu Santo es el único que puede guiarnos. El Espíritu Santo es el único que puede llevarnos a nuestra familia. Pero usted debe de rendirse a Dios y admitir que sin Él está perdido. Es que yo quiero que papá lo haga primero, mi esposo, mi familia. Usted ríndase a Dios. Y entonces el Espíritu Santo lo tomará de su mano. Gloria al nombre del Señor. Usted piensa que el profeta iba a soltarse de esa línea, por nada en el mundo me voy a soltar de esa línea. Ese es un ancla firme, es un ancla segura. Amén. Gloria al nombre del Señor. Cuando usted tenga la experiencia con el Espíritu Santo, no se moverá de ese Espíritu Santo. Por nada del mundo, porque es el único firme sobre esta tierra. Los reinos han caído. Las naciones están en quiebra. Los países están desesperando por alimentos, por economía, por dólares. Amén. Gloria al nombre del Señor. Pero lo único firme es el Espíritu Santo. Lo único firme es Jesucristo. Gloria al nombre del Señor. Solamente tiene que rendirse. Señor, quiero agarrarme de esa línea firme.
Gloria al nombre del Señor. Eso solamente lo puede hacer el Espíritu Santo. No lo puede hacer el pastor. No lo puede hacer la iglesia ni el diácono. Nadie lo puede hacer. Tiene que entrar en ese tercer lugar, en una intimidad con Dios. Gloria al nombre del Señor. Oh, para eso fue dado el Espíritu Santo, para guiarnos a la verdad. Aleluya. Oh, gloria al nombre del Señor. ¿No le gustaría a usted rendirse a Él? ¿Le gustaría a usted rendir todo su ser, todo lo que usted es? Amén. No importa cuánto sepamos, eso no tiene nada que ver. Yo quiero rendirme, Señor. Queremos rendirnos, Señor, en esta mañana a ti, a tu presencia, Señor. Padre, aquí, hermanos, con manos levantadas, Señor. Padre, no por ser pastor ni por ser miembro de la iglesia llegaremos, sino por tu Espíritu Santo. Ayúdanos a entrar dentro de ese velo, Señor. Ayúdanos a entrar en la gloria Shekinah, a comer ese maná escondido, Señor, donde las cosas son reveladas, secretas para nosotros. Dios mío, si hay alguno que se le está desvaneciendo el maná al siguiente culto, necesita entrar en ese lugar, Señor. Estamos aquí rindiendo nuestras manos a ti, Señor. Queremos alzar nuestras manos, tocar esa línea firme, Dios mío. Gracias te damos por tu palabra en esta mañana, Señor. Quita nuestros pensamientos, quita todo nuestro ser, Señor. Toma el control total de nosotros. Te necesitamos, Señor. ¿A dónde iremos? Solo tú tienes palabra de vida eterna. Señor, que esto pueda ser algo real para mis hermanos. Señor, donde ellos puedan entrar detrás del velo, donde las cosas del mundo ya no los molesten, Señor. Te damos la gracia, Padre, por esta palabra. Bendice a los oyentes a través de esta línea, Señor, del internet. Bendíceles a ellos, Señor. Quienes se hayan conectado en esta mañana, quienes vean estas predicaciones, que tu Espíritu Santo pueda viajar hasta ellos, Señor. Gracias te damos, Padre, por esta palabra maravillosa. En el nombre precioso de Jesucristo, nuestro Salvador, te pedimos, Señor, si hay alguno que no te ha aceptado a ti como tu Salvador, si hay alguno que ha estado jugando a la iglesia, si hay alguno, Señor, aquí que se ha conformado con solo invitarte al living, si hay alguno que se ha conformado solamente con comer tu palabra todos los cultos, Señor, que él pueda rendirse en esta mañana, sea hombre, mujer, quien sea, grande, chico, pequeño. Señor, Padre, haz una obra en ellos, Señor. Padre, te damos la gloria y la honra en el nombre precioso de Jesucristo, nuestro Salvador. Amén y amén. Gloria al nombre del Señor.